Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta acá y en otra entrevista del día. Bueno, siempre lo recalcamos, viene una persona, descubrimos los personajes, si viene un personaje, descubrimos la persona. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Él es abogado y su nombre es Claudio Salas. ¿Pero quién es Claudio Salas? Nada menos ni nada más que el director regional del trabajo. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a TVNet. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación, muy contento de poder conversar sobre algunas cuestiones que están pasando en la dirección del trabajo. Ya lo creo. Y agradezco mucho este espacio para que tengamos este diálogo. De todas maneras, ¿mucho tiempo acá en el sur? Yo sabía que no. Algunos meses, la verdad es que yo llegué a la región el 22 de noviembre del 2022, así que llego poquito menos de un año. Ahí aclimatándome al invierno, a las temperaturas, a la lluvia, pero la verdad es que ha sido una muy buena experiencia. Pero no conocía la lluvia donde usted está, parece. Bueno, estaba en una zona bastante distinta en términos climáticos. Estaba en San Felipe trabajando, viviendo en los Andes, que es una zona más bien de sequía actualmente, sí, claro, donde hay una crisis climática por la falta de lluvias precisamente. Y acá la realidad es totalmente distinta. Acá se usan paraguas, pero no para el sol, sino para la lluvia. Claro. ¿Y cómo han sido estos meses acá, Claudio? La verdad es que han sido bastante desafiantes. La región en términos de laborales es una región grande. Nosotros en términos de dimensiones, por actuaciones de la dirección del trabajo, por procesos en general, estamos a la altura del movimiento que tienen ciudades o regiones como Concepción, como Valparaíso. En términos de actividad, es una región que tiene una demanda bastante importante. Así que eso también ha generado que estemos todo el tiempo con mucha actividad. Mucha actividad. La Dirección del Trabajo es una instancia del gobierno que pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sí, claro. El rol de la Dirección del Trabajo, ¿cuál es, Claudio? Sí, efectivamente somos un organismo del Estado que tiene carácter descentralizado, pero se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Ya. El rol de la Dirección del Trabajo fundamentalmente, si hablamos de la misión esencial, es fiscalizar la normativa laboral. O sea, nosotros controlamos que efectivamente a los trabajadores y trabajadoras se les cumpla con sus derechos y obligaciones. Lo que está en el Código del Trabajo. Lo que está en el Código del Trabajo, en normativa complementaria, también tenemos varias facultades también en materia de cotizaciones previsionales, por ejemplo, que efectivamente a los trabajadores se les declaren sus cotizaciones previsionales, y también de seguridad y salud en el trabajo, lo que tiene que ver con que los lugares de trabajo también tengan las condiciones de seguridad adecuadas para la prestación de los servicios. Se presta mucho también acá en la zona, y yo creo que también en esa zona de famosos temporeros, la gente de temporada. Sí, claro. Ahí se hacen fiscalizaciones, no se hacen fiscalizaciones, porque muchas veces el trabajo puede ser hasta veces, no digamos, pero sí sobreexplotado. Es decir, largas jornadas laborales, ¿ya? Sí. Bueno, es un desafío importante el que existe en materia de el trabajo agrícola. La verdad es que nosotros acá tenemos trabajos de temporada, y no solo, de hecho, en la temporada agrícola, también sabemos que en la industria salmonera la temporada de producción más importante inicia ahora precisamente en septiembre. De todas maneras. Y nosotros ahí desarrollamos permanentemente programas de fiscalización y recogemos mediante fiscalización de oficio, porque no hay muchas denuncias. Como estos son trabajos muchas veces muy esporádicos, normalmente no van los trabajadores a la inspección a ejercer la denuncia, sino que nosotros somos los que de oficio tenemos programas donde vamos a fiscalizar a los lugares de trabajo para controlar que efectivamente se den con las condiciones de seguridad y salud adecuadas y que se cumpla con la normativa laboral. ¿Y estas fiscalizaciones, Claudio, se hacen, por ejemplo, está pauteada, es decir, hay un horario, ¿cómo me explico? Están estandarizadas, que tenemos que hacer esto, hay que hacer esto otro, tal día vamos a ir, o a tal hora vamos a estar ahí, o simplemente aleatorio, al azar, es decir, nos parece que
esto acá. Sí. ¿Cómo funciona eso más o menos, Claudio? Sí. La verdad es que nosotros no tenemos un horario estándar de fiscalización. De hecho, la normativa laboral, que nosotros tenemos una norma que es ya del año 67, el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio del Trabajo, nos faculta para concurrir a cualquier día, a cualquier hora del día y de la noche. Así que también ahí nosotros vamos gestionando nuestros procesos de acuerdo a las necesidades propias de cada sector. Nos tocó, por ejemplo, ahora recientemente en el verano, que fuimos a Fresia a fiscalizar una faena que es de la extracción de la papa, que es muy transitoria, claro, pues son trabajos de un par de días. Claro. Y estuvimos fiscalizando desde las 7 de la mañana. Nuestros fiscalizadores salieron de Puerto Montt y de Puerto Varas, fue un equipo bastante completo, cerca de las 6 de la mañana para iniciar el proceso de fiscalización a primera hora. En otros casos también hemos tenido fiscalizaciones nocturnas. Todo varía de acuerdo a la necesidad y cuál sea finalmente el mejor horario que tengamos para toparnos con la mayor cantidad de trabajadores y con el trabajo efectivamente ocurriendo. Porque la idea es ver cómo están trabajando las personas en ese momento. Y porque los gerentes y todo eso muchas veces en esos horarios no están y tienen mucha resistencia para entrar a las labores. La verdad es que en general no hay mucha resistencia. En eso sí también me he dado cuenta que acá en la región hay respeto en general a la institución pública, más allá de la Dirección del Trabajo, donde nosotros también hemos notado ese respeto hacia nuestros funcionarios. Siempre hay alguno que otro caso donde se genera algún grado de resistencia, pero en general hay bastante colaboración en los procedimientos. De hecho, también nosotros tenemos la facultad legal de esta misma normativa que yo le comentaba, que si un empleador, por ejemplo, no nos deja entrar a su lugar de trabajo, nosotros podemos recurrir al auxilio de la fuerza pública para que con carabineros entremos al lugar de trabajo, porque no depende de la voluntad de los empleadores. Esto es una obligación legal de permitir las fiscalizaciones. Y en eso hemos notado bastante colaboración de nuestros usuarios. Correcto. ¿Y acá las empresas cumplen o no cumplen? ¿Cómo va ese ranking? Sí. Bueno, no me dejemos, oiga, esta sí, esta no, sí, pero... En general, yo diría que hay altas tasas de infraccionalidad. O sea, si nosotros vemos, de hecho, como región nos destacamos por cursar un número importante de infracciones. Somos de las regiones que más infracciona en el país. Tenemos los montos más elevados de las multas y vemos en los promedios, en consideración también a la población, porque siempre en los rankings, las regiones metropolitanas, nosotros tenemos dos direcciones regionales en Santiago, de hecho, Metropolitana Oriente y Poniente. Ellos siempre se escapan, pero tiene que ver también con las dimensiones de población que hay, también, por la densidad poblacional. Pero si hablamos de proporciones, nosotros probablemente somos los que lideramos la cantidad de sanciones que se cursan. También tiene que ver no solo con que haya una alta tasa de infraccionalidad, sino también con un rigor en el trabajo que ejercen nuestros fiscalizadores. Ya, es decir, aquí hay falta de conciencia también de ambas partes para decir que esto es lo que se debe cumplir, esto es lo que se debe hacer y esto es lo que por aquí debemos transitar. Sí, yo diría que de hecho donde más hay infracciones tiene que ver con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros hemos tratado de poner el énfasis ahí. Tenemos en la región varias actividades importantes y proyectos emblemáticos, por ejemplo, la construcción del puente Canal de Chacao, que es un desafío enorme para el Estado en su conjunto y también para el mundo del trabajo, porque ahí tenemos construcción en altura, tenemos 3 pilas de trabajo. Hay una que ya va en los 70 metros de avance, o sea, estamos hablando de fácil de un edificio de 50, 60 pisos, y cualquier caída que exista desde esa altura es fatal. Y por suerte todavía no tenemos en los trabajos en altura ningún accidente fatal. Pero sí hemos tenido una alta tasa de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así que nosotros ahí también estamos haciendo un trabajo importante junto a equipos del Departamento Inspectivo Nacional que han estado también en la región velando porque en esta mega obra que nos moviliza a más de 1000 trabajadores permanentemente,
tengamos condiciones de seguridad que no impliquen tener accidentes que resulten fatales. De hecho, experiencias comparadas en el mundo nos indican que en este tipo de trabajos ocurren normalmente accidentes fatales en gran cantidad. Claro. Y nuestro desafío es que no tengamos ningún accidente fatal en la idea es que se invierta en seguridad también, porque eso... Claro. ¿Cómo hacer entender que eso redunda también en los resultados de la empresa? Sí, claro. Y muchas veces lo ven, si no va a pasar nada, aquí no va a haber nada de eso. Sí. La cosa no es tan así. Sí. ¿Y qué propone en este caso la Dirección del Trabajo para solucionar estas cosas? ¿Hay mutuales? Sí. ¿Hay instituciones? Sí, efectivamente hay un rol muy importante que tienen que coordinar las empresas con sus, lo que técnicamente se llama organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley 16.744. Nosotros en el país tenemos 4 organismos administradores, uno público, el ISL, y tres privados, que son la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Chilena de Seguridad, la H, y el IST, el Instituto de Seguridad del Trabajo. Son esos los organismos que finalmente asesoran técnicamente a las empresas para que tengan una correcta evaluación de los puestos de trabajo. Siempre es ideal que se asesoren las empresas para que vaya un profesional de estos organismos y evalúe los puestos de trabajo para ver cuáles son los riesgos asociados a esa actividad. Que en lo posible se reduzcan los riesgos con la asesoría de estos organismos, o que si no es posible eliminar el riesgo, que se tomen todas las medidas de prevención, entre ellas, por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal, que también es vital tener elementos de protección personal adecuados y que además estos sean utilizados correctamente por los trabajadores, porque muchas veces nos topamos con que vamos a alguna obra y vemos a algún trabajador que anda con sus zapatos de calle, por así decirlo, y le entregaron zapatos de seguridad, pero no los usa. Están guardados en el locker ahí. O trabajadores que tienen lentes, pero se los sacan cuando hacen trabajo, o se sacan el casco. Ahí también hay un trabajo de supervisión permanente para que haya una buena utilización, una correcta utilización de los elementos de protección personal. Y eso todas las empresas están por ley obligadas a hacer eso, sí. Pero por ejemplo una empresa chica que no tenga eso, pero sí está pagando porque eso se tiene que pagar al Estado. ¿El Instituto Público también tiene las mismas facultades de asesorar y todo eso? Sí, efectivamente, normalmente las empresas más pequeñas cotizan para el ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral. Ese organismo también tiene un equipo de profesionales al mismo nivel, incluso yo diría que hasta más avanzado en ocasiones que la salud y seguridad privada, y está a disposición de las empresas para que efectivamente sean asesoradas por este organismo en relación a cuáles son los principales riesgos de la actividad y las medidas preventivas que corresponde adoptar. Así que, y también nosotros en nuestros programas de fiscalización normalmente abordamos estas materias. Nosotros en materia de fiscalización comentar que tenemos distintos tipos de fiscalizaciones. Tenemos aquellas que ingresan por denuncia, que son un porcentaje importante, pero también aquellas que se generan por programas de fiscalización. De hecho, este lunes recientemente estuvimos generando un programa de fiscalización que lanzamos a nivel nacional, en todas las regiones, donde estamos fiscalizando al retail, especialmente. En Puerto Montt hicimos el lanzamiento en la tienda Falabella del Mall Costanera, y vamos a fiscalizar en la región más de 30 locales. En Osorno en particular vamos a fiscalizar cerca de 11 locales. Hablamos de supermercados, tiendas de retail y otros sectores del comercio, y estamos poniendo en este caso el énfasis en la polifuncionalidad. No sé si... a ver, ¿cómo es eso? Esto se trata de que, el Código del Trabajo en principio permite que a los trabajadores se les designe 2 o más funciones en su contrato. Por ejemplo, yo podría ser trabajador vendedor, pero además tal vez hacer funciones de cajero. Podría tener 2 funciones establecidas en mi contrato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos notado que en algunos sectores de la economía, especialmente del comercio, tenemos un abuso de esta figura. Y me ha tocado personalmente revisar contratos donde hay 30 o más funciones para un trabajador.
Y además de las 30 funciones se agrega una última donde dice cualquier otra actividad que sea equivalente o similar a las anteriores. O sea, en definitiva, ese trabajador no podríamos decir que tiene certeza de la labor que le corresponde realizar, porque algún día le va a tocar ser reponedor, otro día le va a tocar ser guardia, otro día le va a tocar hacer el aseo. Y eso, la Dirección de Trabajo ha dicho claramente que no se ajusta a derecho. El trabajador merece un mínimo de certeza de cuáles son sus obligaciones. Y en ese caso, muchas personas dirán, no, que están contra el retail, que esto, que lo otro, que no nos dejan trabajar, porque... Sí. Pero es una cosa que se debe cumplir, sí, una cosa que se debe mejorar. Sí. Y eso, por ejemplo, también puede llevar a que alguien pueda fijarse, no cumplió la misión 31, donde se agregaban más cosas, eso no cumplió para despedirlo. ¿Será un despido injustificado también ahí? Sí, claro, es que esto tiene varios impactos. El primero tiene que ver con que los trabajadores efectivamente se ven expuestos a realizar una cantidad importante de funciones y no tienen certeza de qué es lo que les corresponde. Y lo otro es que además, efectivamente, como usted ya lo adelanta, nosotros tenemos un sistema reglado de causales de despido. A mí, cuando me despiden, tienen que indicarme una causa, sí, claro, para despedirme. Una de esas causas, y que no da derecho a indemnización, es el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Y cuando hablamos de que un trabajador tiene 30 o más funciones en su contrato, eventualmente no puede ser que, como usted dice, le digan, oye, no cumpliste esta función, que era la 25, 28 o la 30. Y podría verse expuesto a un despido por incumplir sus obligaciones. Y eso es lo que nosotros pretendemos evitar, que efectivamente el trabajador tenga plena certeza de lo que le corresponde realizar de acuerdo a su contrato y que además cumpla. Y si no cumple, claramente se va a ver expuesto a las sanciones que establece la ley. Entre ellas el despido sin derecho a indemnización. Pero por eso es importante tener contratos de trabajo que delimiten claramente cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores. A nivel nacional vamos a fiscalizar más de 450 locales, o sea, es un operativo bastante grande el que está lanzando la Dirección del Trabajo y esperamos que esto tenga un impacto relevante en el sector también para ir ajustándonos a lo que la normativa nos exige. Claro, hay veces que dicen que a lo mejor predecirlo con tanto tiempo puede ser darle aviso para que arreglen las cosas. Mejor sí, todavía si arregla las cosas. Sí, o sea, nuestro objetivo siempre es buscar el cumplimiento de la normativa. Nosotros, como usted dice, no buscamos hacer daño ni perjuicio económico a las empresas porque finalmente nadie gana con eso. Las sanciones tienen por objetivo finalmente buscar el cumplimiento de la normativa laboral. Y de hecho nosotros, también esto para comentarle a los espectadores que tenemos sanciones diferenciadas de acuerdo al tamaño de la empresa. No es lo mismo lo que le exigimos a un empleador que tiene 1 o 2 trabajadores que a las empresas que tienen miles de trabajadores. Ahí tenemos, también nuestros procedimientos recogen esas diferencias. Y de hecho, si nosotros vamos a fiscalizar a una empresa de menos de 50 trabajadores, que son las medianas empresas, sí, y de ahí también tenemos pequeñas y micro, nos vamos a topar con que en la gran mayoría de los casos lo que se da es un plazo para corregir la conducta, ¿ya? Y ahí el empleador usualmente se le dan 5 días para que pueda arreglar su situación y luego no se cursa la sanción. Y esto se termina con la corrección del empleador. Listo. Termina ahí. Salvo que hablemos de... Hay casos limitados donde efectivamente no hay posibilidad de corregir. Por ejemplo, si nos topamos con un accidente fatal donde fallece un trabajador, no hay arreglo posible de esa situación. Ahí ya no. Ahí va a cursarse la sanción, pero en la gran mayoría de los casos se le da a los micro, pequeños y medianos empleadores la posibilidad de corregir durante el procedimiento. Qué bueno. Oiga, Claudio, sí, los tiempos en televisión nos juegan a veces malas pasadas. Sí, claro. Podemos seguir conversando bastante rato, pero ¿cómo va a andar para acá en Osorno? Esta es su casa y puede volver, porque quedan muchos temas que conversar, sí, claro, y muchos temas de interés también para nuestros televidentes. Sí. Le quiero agradecer, Claudio, que haya estado con nosotros. Ya vamos a estar nuevamente con usted en otra oportunidad. Muchas gracias. Su llamado a la población, pues a ver. Sí, bueno, pensando además que se vienen las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, ya estamos acercándonos al 18. Bueno,
ya cuando pasó el mes de agosto, ya empezó este ánimo distinto que orienta a la población. La invitación es a tomar todas las medidas de seguridad, también para los fonderos, fonderas que van a estar trabajando durante este periodo, a tomar en su trabajo todas las medidas de seguridad necesarias, y además a la población en general a cumplir con los feriados irrenunciables. Nosotros también ahí vamos a tener un feriado que nos va a comprender trabajo para nosotros en la inspección del trabajo los días 18 y 19 para estar verificando que efectivamente no tengamos Son feriados irrenunciables. Feriados irrenunciables, lo que quiere decir que en términos generales no pueden funcionar el comercio, salvo aquellos negocios más pequeños y que atienden con familiares. Claro. ¿Ya? Nosotros vamos a estar fiscalizando y si hay un negocio pequeño que atiende con familiares, va a poder seguir funcionando. En eso no hay ningún inconveniente. Pero quienes son trabajadores dependientes, la idea es que puedan descansar esos días, compartir con su familia. Así que bueno, la invitación es que pasen un feliz 18 y que además puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones los empleadores. Oye, del Switch están molestando mucho eso de lo que pasa más agosto. Sí, ya pasé agosto y lo otro. Están, sí, claro, están diciendo así el 20 también va a ser feriado. Ah, bueno. No, hay que trabajar. Oiga, Claudio, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Y nosotros, amigos, nos vemos en otra entrevista del día. Y pronto viene por ahí el lunes 11, por ahí, 50 años, no se lo pueden perder. Chao, que estén bien.